Les invito por favor a ir al Evangelio según Lucas capítulo 18 y el verso 8. Lucas 18, 8. Así que leo en Lucas 18, 8. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Así que oramos nuevamente. Señor Dios y Padre nuestro, rogamos que incline tu oído a nosotros y atienda nuestra súplica. El predicador podrá hablar a los oídos de los que están aquí, pero solamente tú hablas al corazón. Así que te rogamos, te suplicamos que tú laves la conciencia de todos nosotros, que unjas al predicador, que le dé a hablar con claridad, con sencillez, y tú nos hables al corazón. Queremos hacer tu voluntad. En Jesucristo te lo rogamos. Amén. Al leer el versículo llama nuestra atención esto. Nótense cómo dice, os digo. Oh, está llamando a que a ponderar con interés y seriedad sus palabras. El Señor Jesucristo hablando. Es como si estuviésemos y yo dijera, he aquí, estoy queriendo llamar la atención. De modo que lo que va aquí a decirnos el Señor Jesucristo, o más bien lo que nos está diciendo, es un asunto de importancia vital y esencial. ¿Y para cuándo es eso? Veamos el contexto de lo que está hablando. En el versículo 30 del capítulo anterior, es decir, en el 17:30, oiga cómo dice. Lo mismo acontecerá en que el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Oh, está entonces hablando de una profecía. Nos está revelando de lo que sucederá para los tiempos del fin. ¿Y qué está diciendo? Que habrá poca fe, que la fe será débil y que la fe será escasa. Nótese los versículos 7 y 8 del capítulo 18. Y el Señor dijo, escuchad. En el 8 dijimos, os digo. Y ahora un imperativo, escuchad, atiéndeme. Es la idea. Es lo que Él está diciendo aquí. Atiéndeme. Lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? En otras palabras, Dios está más que interesado, y recalco, más que interesado en oír y atender nuestras oraciones. Él quiere respondernos. ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, o dicho de otra manera, pronto les responderá. De manera que el pasaje primero está hablando de una profecía de los tiempos del fin, y en segundo lugar, que el corazón de Dios y su mano extendida y sus oídos están abiertos para atender, escuchar nuestras oraciones. Eso es lo que está diciendo. Pero cuando leemos en el verso 8 dice, no obstante, o sin embargo, o a pesar de que Dios quiere responder nuestras oraciones, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O dicho de otro modo, que los creyentes no estarán tan interesados en que les respondan sus oraciones, pero sí posiblemente muy interesados en la satisfacción de nuestros sentidos. De eso está hablando aquí. O dicho de otro modo, que vendrán épocas de mucha incredulidad. Y como he dicho, la fe será débil y al mismo tiempo escasa. Versículo 1 del capítulo 18. Les refería, leo antes, y, es decir, una partícula gramatical de conexión. Antes habló de los tiempos del fin. Y, con los tiempos del fin, ¿y qué?
les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Cómo es la cosa? Que para los tiempos del fin, el deber esencial es orar. La oración. ¿Cómo así? No, así no. ¿Tú estás orando a menudo? Porque si oras a menudo significaría que está creyendo lo que Él nos dice. De lo contrario, si no ora a menudo, su regreso no tiene mucho significado posiblemente para el que no esté orando. Vuelvo al verso 1. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles. ¿A quiénes? A sus discípulos. O puesto en lenguaje presente, a su iglesia, a ti y a mí. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Les refería a Jesús una parábola para enseñarle que ellos debían, nótense, debían orar. Es un deber. Y es un deber, como he dicho, vital, esencial, de necesidad imperiosa. Es un deber nuestro. ¿Cuándo? Para los tiempos cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Se lo dijo a quiénes? A sus discípulos hace más de 2000 años. Entonces mucho más para nosotros. Porque yo sé que tú y yo a menudo decimos por las cosas que estamos viendo que el regreso de nuestro hermoso Señor, Redentor y Salvador Jesucristo está cerca. Y si está cerca, es bien claro aquí que nuestro deber es orar. Aunque la realidad, déjeme decirle, no es esa. Soy miembro de una iglesia de más de 400 miembros y en el servicio de oración el 10% no asiste. Dicho de otro modo, somos como 450 miembros, el 10% son 45 miembros. En el servicio de oración los miércoles no llega a 40. Y eso no solamente aquí, amado hermano, no solamente con nuestra iglesia, en muchas otras he visto lo mismo. Hay una apatía tremenda para orar cuando es nuestra necesidad. Y él dice allí, ¿cuándo? Cuando venga el Hijo del Hombre. Y es una partícula gramatical de tiempo. Y una persona, el Hijo del Hombre. Un evento, venga. Y una terrible tragedia. Hallará fe en la tierra. Amados y entrañables hermanos, yo estoy contento de esta iglesia. ¿Por qué? Primero, porque está a diario en mis oraciones. Y segundo, porque ayer me llamó vuestro pastor de Italia para hablarme del culto y de cómo debiera manejarme en este asunto. Y entonces me explicaba que los líderes no iban a estar aquí, qué sé yo cuánto, y yo le pregunté, ¿pero habrá gente? Y él me dijo, sí, habrá gente. ¿Y qué usted necesita? Que oren por mí. Y me encantó su respuesta. ¿Y cuál fue su respuesta? Pastor, nosotros tenemos un grupo que todos los días 5 hermanos oran por la predicación del domingo. 5 hermanos el lunes, 5 hermanos el martes. ¡Wow! Para allá voy. Así que Dios quiera que ustedes se mantengan así y mejoren. Así que por un lado, nótense el peso y seriedad que traje de la necesidad de orar, pero por el otro lado, el elogio para que sigan haciendo así. Que sigan orando constantemente. Vuelvo a repetir, les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer. Que ellos debían orar en todo tiempo. Amados y entrañables hermanos, la profecía en boca de los labios de nuestro hermoso Salvador profetiza una frialdad terrible, trágica para los tiempos del fin. ¿Cómo hablaremos de este tema?
Primero, que vendrá una época de incredulidad, y segundo, que la oración es el remedio. Y en cuanto a lo primero, vendrá sobre las iglesias una época de incredulidad o de apostasía. ¿A quién les está advirtiendo nuestro Señor del decaimiento en la fe? A su iglesia, primero a sus discípulos, enseñarles en tercera persona del plural, y a su iglesia por siempre. A ti y a mí estamos expuestos con la tragedia o el peligro de la apostasía. La apostasía no es el mundo fuera. Ellos ni son apóstatas porque nunca estuvieron en el camino. Apostasía es apartarse del camino, debilitarse en el camino, enfriarse en el camino. Eso es apostasía. Así que el peligro es para ti y para mí. Tenemos ese grave peligro frente a nosotros. Quiera Dios, pues, protegernos, cuidarnos y salvarnos. ¿Cuándo? Cuando el Hijo del Hombre venga. Y aquí recalco algo, porque él dice, hallará, es decir, que él lo va a estar buscando. Hallará, hallaste. Cuando le preguntó a alguien si hallaste, es que él estaba buscando algo. Jesús vendrá a buscar algo. Cuando él vino por primera vez, dice, he venido a buscar adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ahora habla de buscar, y en los tiempos del fin buscar, porque lo único que agrada a nuestro Dios es la fe, nada más. Jesús viene otra vez y lo que buscará es fe. ¿Hallará fe en la tierra? Pastor, pero yo oro poco. Pues anímate y ora más. Pero no me insultes. Yo no te estoy insultando, yo te estoy reprendiendo para que mejore tu vida. Porque tú no estás esperando a Cristo. Sí, pues eso es lo que te estoy diciendo. Así mismo es, amén. ¿Hallará fe en la tierra o poca esperanza de encontrarla? Y pido disculpas, porque yo debiera decir esto llorando. Porque yo no sé si tengo una fe fuerte. Les invito a otro texto paralelo a esto, donde creo que pudiera explicar algo mejor. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4, por favor. 1 Timoteo capítulo 4. Oye, cuando vuelva aquí le voy a decir a Jairo que tiene que poner un púlpito más grande porque no me cabe la Biblia y los papeles. 1 Timoteo capítulo 4 y el verso 1. Leo. Pero el Espíritu dice claramente, de manera diáfana, sencilla, entendible. ¿Qué dice? Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y a quién dijimos que le estaba hablando el Señor en Lucas 18? A sus discípulos. ¿Y de qué le estaba previniendo? De la apostasía. Oh, entonces este pasaje es una explicación de aquello que dijo el Señor Jesucristo. En parte el pasaje es consolador. ¿Y por qué es consolador? Porque dice algunos. ¿Y qué usted quiere significar con eso? Bueno, mucho es más de la mitad. Sí, si son muchos es que más de la mitad. ¿Te dieron mucho? No, poco, es menos de la mitad. Y aquí dice algunos, no muchos, no todos. Algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué harán? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que va a haber un peligro terrible. Muchos predicadores y algunos que se dicen maestros de la fe, su énfasis va a ser humanista.
En otras palabras, que estará interpretando las escrituras de manera humana, no de manera con ojos de fe. Así que dice claramente que apostatarán. Habrá mucha corrupción religiosa. A mí particularmente, el día pasado allá en la iglesia me hicieron una pregunta. Y decía yo lo siguiente, y lo dije porque lo he visto a menudo eso. Me hicieron una pregunta sobre el diezmo y me citaron 3 predicadores famosos. Fulano, Mengano y Sutano. Y lo digo porque ese es uno de los males de este tiempo. Que es más importante quién dice que lo que dice. En los evangelios Jesús nos enseña a juzgar los comentarios, las interpretaciones de las escrituras por lo que dice, no quien lo dice, sea quien sea. Y eso se está metiendo ahora. Usted lo ve en las redes, que fulano dijo, y no hay texto por parte. No hay escritura por ningún lugar. Simplemente que Mengano, que es un predicador famoso, lo dijo. Hermanos, no sea así. Lo que amamos es la palabra de Cristo, no la interpretación de los hombres. Yo hablo duro, así que si te molesta que yo hablo duro, quédate ahí, no te vayas. Ahora, cuando digo que vendrá un tiempo de apartamiento de la fe, voy a dar 3 ejemplos para ilustrar. En las escrituras, cuando uno lee las escrituras, hay lo que se llama los versículos y la doctrina. Por ejemplo, en la doctrina de la salvación hay versículos que parecen que uno se salva por fe, por obras. Parece que uno se salva por obra, pero si uno ve solamente el versículo, dice que la salvación es por obra. Pero cuando uno lo ve doctrinalmente, dice otra cosa. O dicho de otro modo, que las doctrinas bíblicas se forman tomando todos los textos que hablen de un mismo tema. Y entonces al tomar todos los textos que hablan de un mismo tema, uno infiere las verdades bíblicas. Eso no está ocurriendo ahora. No mucho está ocurriendo, sino que las escrituras se están viendo de una manera humanista. Ahí voy con la ilustración. Hay una doctrina que se llama la doctrina apostólica. Si usted estudia la doctrina apostólica en el Nuevo Testamento, usted verá claro que a usted, si la ve con fe, nunca se le va a ocurrir aspirar a ser un apóstol. Porque la vio con fe. Pero hay algunos que la ven humanamente y no tendrían ninguna dificultad en que lo hagan apóstol. Pero eso es humano, no divino. Y eso es uno de los problemas que estamos viviendo. Lo mismo pasa con las pastoras. Si una mujer lee la doctrina de la función y el servicio de la mujer en el Nuevo Testamento, nunca se le ocurrirá aspirar a ser pastora si la oye con fe. Pero si la oye humanamente, no hay ningún problema que Silvia Martínez sea pastora. Entonces, ¿qué está diciéndonos eso? Que estamos viviendo en tiempos de poca fe. Lo mismo en la iglesia. Yo recuerdo en una conferencia que estaba, creo que en Colombia o algo así, y al final se me acerca una persona y me dice, ¿usted pudiera darme la clave para ser un predicador famoso? No me oyó, nada de lo que yo dije oyó. ¿Por qué? Porque no oyó con fe, como dice Hebreos 4, y no les aprovechó porque no oyeron con fe. Si usted lee lo mismo en el libro de los Hechos, Simón el Mago, que era un hombre famoso dentro de la sociedad importante, cuando vio, dice el libro de los Hechos, que los apóstoles daban el Espíritu Santo por imponer la mano, fue donde uno de ellos dice, ¿cuánto te tengo que dar para que yo tenga el mismo don? En otras palabras, que no vio con fe, y era un verdadero convertido, porque la Escritura dice allí que se había convertido, pero vio humanamente. Y eso está pasando ahora también. Estamos viendo las escrituras no con fe, sino que estamos viendo humanamente. Y ese es el gran peligro al que tú y yo estamos expuestos. Y yo entiendo y creo no exagerar que esas 3 ilustraciones que ha dado son más que suficientes para decirnos cómo andan las cosas. Amado y entrañable hermano,
si puedo rogarte algo, te ruego esto. No dejes de tener esta petición diariamente en ti. Señor, aumenta nuestra fe. La Escritura dice, vivimos por fe, no por vista. Y cuando dice por vista es que usualmente en ti y en mí lo más importante es la satisfacción de nuestros sentidos, que es la satisfacción del alma o de nuestra fe. ¿Y qué decimos aquí? Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, aumenta nuestra fe. Así que estamos frente a un gran peligro, muy grande peligro. La interpretación humana de las Santas Escrituras o vendrá mucho humanismo. En segundo lugar, le decía al hermano Washington, voy a tratar de ser breve porque yo hablo largo, pero yo he notado que aquí hablan breve y hablan bien. Sí, porque hablan bien, la iglesia ha crecido muchísimo, algo le están diciendo a la gente. ¿No es así? En segundo lugar, remedios para librarnos del mal que se avecina. Por favor, volvamos a Lucas 18. Lucas 18. Versículo 1. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarle que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, no obstante, sin embargo, a pesar de, cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Como he dicho antes, cuando Él vino a buscar adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Cuando dijo estas palabras, está buscando. Y cuando Él venga, está buscando también, hallará. ¿Y qué busca? Fe, porque lo único que agrada a Dios es nuestra fe. Nada más. Así que Él vendrá a buscar eso. Le refería a Jesús una parábola. Ahora, en el contexto de lo que está hablando, voy a ir unos versos antes, en el capítulo 17, verso 28. El contexto del tema que se está tratando. Versículo 28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían. 17:28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Versículo 30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Nos está diciendo aquí que así como en los días de Lot, y agregamos en los días de Noé también, así será también en los días previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era el mal de ellos? El texto 28 lo indica. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Señor predicador, pero yo estoy sorprendido. Presenta esto como si fuera pecado. Porque el comer es una necesidad natural. El beber es una necesidad natural. El comprar y vender son necesidades que yo tengo. El plantar, el construir, edificar, eso es natural. ¿Dónde está el asunto? Es que van a sustituir el amor y la fe en Cristo por las actividades humanas. Va a haber un desenfreno sobre los asuntos materiales o un materialismo como el que ahora nosotros estamos viendo. Un desenfreno por las cosas materiales. Y eso no hace mucho que empezó. Y creo que el caso mío puede dar ilustrar. Yo vengo de una familia muy pobre, aunque a mi esposa no le gusta que yo diga eso, ni a Rafael Mondestino tampoco, pero es la realidad. Hasta los 15 años yo tenía un solo par de zapatos. Es decir, que yo vivía con mucha necesidad. Ahora,
Cualquiera persona tiene muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con eso? Que va a haber. Yo no estoy diciendo que cuando yo era pequeño era piadoso, no, no, no. Lo que quiero es simplemente usar esto para ilustrar que va a haber un desenfreno por las cosas materiales. Y eso a su vez va a socavar nuestra fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es lo que estoy queriendo transmitir al decir esto. Que estaremos nosotros más interesados en las cosas materiales. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Amado hermano, para ti ahora mismo es más importante comer que ir al culto. O más bien que adorar a Dios. La moda y todas esas cosas que no son malas, es que se están haciendo de una manera inmoderada. Y así sucederá también para esos tiempos. ¿Cuán poco pensamos en los pobres? ¿Cuán poco pensamos en los necesitados? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, quiera Dios aumentar nuestra fe y que nuestro guille o nuestro anhelo no sean solamente las cosas materiales. Que las cosas materiales las necesitamos, pero sean usadas con moderación. Que la fe controle nuestras vidas. ¿Y cuál es el remedio? Orar. ¿Qué significa orar? Que dependemos del Señor. O vivir con fe. Y dice la Escritura que eso vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Vendrá un problema no pequeño. La oración va a decaer. Porque tenemos, sin mucho esfuerzo, el suministro de todas nuestras necesidades. Sin mucho esfuerzo. Sin embargo, dependemos poco de Dios. Todas las cosas las resolvemos sin tener en cuenta a Dios. Si estamos enfermos, vayamos al médico. Y ahora con los seguros sociales y todas esas cosas te atienden hasta gratis a veces. A veces. Dios nos ayude y sea nuestra necesidad el Señor Jesucristo y nadie más. Y no simplemente las cosas materiales. Amados hermanos, no sé cómo ponerlo, pero les ruego por las misericordias del Señor Jesucristo que constantemente tengamos en nosotros esta oración. Señor, aumenta nuestra fe. Haznos ver la realidad del mundo por venir. Para nosotros es mucho más importante el vestuario que el estado del alma. Nos es mejor los placeres temporales que deleitarnos o alegrarnos en Dios. Nosotros debemos orar y no desfallecer. Mantenernos siempre de esa manera. ¿Y por qué orar? Porque cuando yo estoy orando, estoy confesando implícitamente que no puedo, sino que mi sustento y mi vida están en Dios a través del Señor Jesucristo. Pregunto pues, ¿oras tú a menudo? ¿Tienes espíritu de oración? Te pregunté, no quiero que me respondas. ¿Y qué hacemos entonces? Señor, enséñanos a orar. Multiplica en nosotros la oración. ¿Y por qué la oración? Porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero en la oración yo estoy dependiendo de alguien que no veo y que puede suplir lo que yo necesito. Estamos viviendo, amados hermanos, en un materialismo desenfrenado. Para nosotros es más importante la imagen que la esencia. Mucho más importante
Quiera Dios pues ayudarnos y siempre tengamos un espíritu de oración dentro de nosotros. ¿Qué más diremos? Quisiera ahora llevarle a varios textos sobre el asunto de la fe y el tener un espíritu de oración. Así que le invito de pronto a Nehemías capítulo 2 y el verso 4. Nehemías 2:4. Libro del profeta Nehemías capítulo 2 y el verso 4. Leo. El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Nehemías, ¿qué es lo que tú necesitas? Imaginemos que tú estás en tu trabajo, que tú eres un empleado, y entonces el jefe tuyo se entera que tú tienes una necesidad. Sin embargo, él no está tan seguro de tu necesidad, para ponerlo de esa manera. Y entonces él te llama, fulano, ¿qué? O fulana, ¿qué es lo que tú necesitas? Y eso es lo que el rey le está diciendo a Nehemías. Entonces, enfoco esta palabra, entonces en aquella oportunidad el rey está hablando conmigo, oré al Señor. Ahí mismo oró. ¿Qué significa eso? Que él tenía el hábito de orar. Él tenía el hábito de orar. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo tú te llamas? Arocha. No tengo que hacer trabajo porque eso es habitual en mí. Y eso hizo Nehemías, orar. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, estaremos orando. Cuando tú tienes una enfermedad, un dolor, ¿qué es lo primero que hace? ¿Pensar en el médico o pensar en Dios? Eso es lo que estoy diciendo, hallará fe en la tierra, porque si pienso primero en el médico, estoy pensando en asuntos terrenales, no en asuntos espirituales. Pero si pienso primero en Dios, el Señor es quien me sostiene, me suple, me da vida, alegría, felicidad y todo. Él es mi todo. Pero también tengo que para decirte que en el Evangelio generalmente segundos pensamientos son mejores que primero. Si tienes un dolor y pensaste primero en el médico, pero después te arrepientes y vuelve a Dios, amén. Dios es tan bueno con nosotros que si la primera vez, la segunda vez, la tercera vez te equivocas y te pones carnal, hay otras veces que puedes volver a Él y te recibirá. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de tu debilidad, la fe triunfó. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él venga? ¿Me entendiste? Sí. Así que eso significaría lo que es orar siempre, o tener el espíritu bajo la influencia de la gracia divina, estar siempre listo para orar. Como dice el apóstol Pablo, oramos intensamente de noche y de día. Primera Tesalonicenses capítulo 3 y versículo número 10. Te invito a otro texto, Salmo 55. Ahora te voy a ocupar con buscar textos, no muchos. Salmo 55. Verso 17. ¿Qué veíamos al principio? ¿Hallará el Señor fe en la tierra? Eso sería más o menos el asunto. Es decir, estaremos nosotros bombardeados, inundados de asuntos materiales. Salmo 55, 17. Qué hermoso esto. Tarde, mañana y mediodía, me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz.
En el texto hay una condición. Primero una condición y luego una respuesta. ¿Cuándo Dios va a atender mis oraciones? Sería la pregunta. Vamos a preguntarle al versículo. ¿Cuándo? Verso 17. Cuando de tarde, de mañana y mediodía me lamentaré, gemiré y le pediré. ¿Eres tú así? ¿Pides tú así o tu mamá pide cuando va a salir de la casa en la mañana? Mire, pastor, sí, lo digo avergonzado. Pues a cambiar se ha dicho. A partir de hoy que sea diferente. ¿Y por qué? Porque tú y yo vamos para el cielo. El paraíso nos espera. Todo esto va a ser destruido y se acabará la moda, se acabará el dinero, se acabará la belleza y viviremos con Cristo por siempre. Esa es la función del púlpito, esa es la función de estudiar las Escrituras, que seamos cada vez mejores y más cerca del Señor Jesucristo. Así que si esto te ofende la manera en que yo lo digo, no te quede ofendido, atiéndeme. ¿Verdad que sí? Es que soy chivaeño, no puedo evitarlo. Mis hijos a veces me censuran, papi, así no. Ah, ¿por qué entonces? No puede ser de otro modo. Nosotros estamos llamados a ser la luz de la tierra y en tiempos modernos esto puede ser ilustrado, creo yo, con cierta facilidad. Somos un bombillo. ¿Cómo así un bombillo? Usted puede apagar el bombillo, pero fácilmente ¡pam!, lo enciende. Así hemos de ser nosotros. Que por un momento apagarnos, pero rápidamente podemos ser encendidos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está queriendo decirnos nuestro Señor? Que la luz de la fe se va a ir apagando. Hallará. Y nótense esta palabra, hallará. Es decir, que él va a estar buscando fe y va a ser escaso en encontrarla. Aunque encuentre muchas iglesias llenas de gente, pero no con fe. Mis disculpas públicas porque yo debiera decir esto con lágrimas en mis ojos. Por mí y por ustedes también. Hermanos amados, un día vamos a morir, un día se va a acabar esto y todo al final una sola cosa, Cristo y tú. ¿Y por qué te habla así? Para rogarte esto, ora por mí. Manténme en tus oraciones. Si tú apuntas las oraciones, pongo una rocha y ora diario por mí. Que yo sea preservado para el día de gloria. Porque yo vengo hace tiempo orando por ti. Esta iglesia está a diario en mis oraciones. ¿Y por qué usted ora por esta iglesia? Mi hijo está aquí. Y es la oración la manera en que Cristo se une a nuestra lucha. Nuestra lucha, hermano, es grande, fuerte. Quiera Dios ayudarnos, preservarnos y guardarnos. Como dice en otro lugar, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que venir continuamente me agote la paciencia. Oremos, oremos en todo tiempo. Si tú manejas un vehículo, orando en el vehículo, donde quiera que tú estés. Mira cómo hizo Nehemías, él oró ahí mismo. Ahí mismo oró. Y hay muchos otros pasajes donde oran ahí mismo, pero eso sale cuando es habitual. Si tú me hablas en chino, me voy a quedar, pero si tú me hablas en español, respondo. ¿Y por qué? Porque mi idioma nativo es el español. Si mi idioma nativo es la oración, constantemente podré responder en oración. ¿Qué más diremos? Bueno, ya no hay mucho que decir. Lo que aprendemos de todo esto es que Cristo quiere salvarnos. Él es nuestro Redentor. Fue entregado por nuestros pecados, resucitado al tercer día para nuestra justificación
y está sentado a la diestra del Padre para interceder constantemente por nosotros. Ahora, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Que nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo se deleita en salvar. Y por eso ha dejado su palabra. Se lo dijo a los apóstoles y mandó a que estuviese por escrito y que yo viniera, como ahora en este caso, como viene a menudo vuestros predicadores, y nos recuerden la palabra. ¿La palabra de quién? De nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él se deleita en salvar. ¿Cómo pues oramos? Señor, aumenta nuestra fe. Oh Señor, enséñanos a descansar en ti. Derrama en nosotros espíritu de gracia y oración. Y la gracia, el amor y la misericordia de Cristo esté con todos ustedes, hoy, mañana y siempre. Amén.